Y bien, continuamos en Más de Uno para la Hora del Río, y la comarca de La Vega y la Campiña, aquí, la provincia de Sevilla, y nos vamos a marchar, vamos a cruzar el charco. Vamos a cruzar el charco y nos vamos a marchar hasta Argentina, nada más y nada menos. Y ahí nos espera concretamente, una persona que es técnico superior en cardiología, entre otras cuestiones, y nos va a hablar de la importancia que tiene el electrocardiograma. Hablamos con Jorge Daniel Dotti. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas Hol- tardes. Hola Fernando, muy buenas tardes, buenas noches para ustedes. Un Efectivamente. saludo para toda tu audiencia, para vos especialmente, y un agradecimiento enorme a vos y a Antonita Valencia, que fue quien nos hizo el contacto para que hoy vos y yo pudiésemos estar acá frente a frente hablando de algo tan importante como es este estudio tan simple, tan sencillo, pero de una importancia que ni te imaginás como es el electrocardiograma. Efectivamente, además, a la acabas de nombrar, a Antonita Valencia, le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte, un beso grande, que ha sido la persona que ha propiciado este encuentro y esta entrevista y que podamos hablar concretamente ahora mismo con Jorge Dotti desde Argentina. Bueno, Jorge, hablamos bueno, eres técnico superior en cardiología y podemos decir que eres una persona especialista, ¿verdad?, en esta prueba de los electrocardiogramas, ¿no? Exactamente, mira, mi profesión en España no existe, en Francia tampoco, en Suiza tampoco, y en Argentina sí existe, te la voy a dar a conocer porque me gustaría que en estos países y en muchos más se expanda este estudio que es tan importante, es una carrera terciaria o universitaria, y no solo nosotros realizamos el estudio, sino también lo interpretamos. Y tampoco, no solamente electrocardiografía, sino que yo realizo e interpreto, los técnicos realizamos e interpretamos otros estudios cardiológicos, me especializo en la parte eléctrica cardíaca, por lo tanto el fuerte mío es el electrocardiograma, Holter, ergometría, telemetría, todo lo que son estudios eléctricos del corazón. Así que partiendo de esa base, el estudio justamente por excelencia comienza siendo el electrocardiograma, que quiero definir lo que es el electrocardiograma, porque Cuéntanos, Jorge, generalmente, cuéntanos. Sí, sí, cuéntanos exactamente cómo se define bueno, el electrocardiograma. Bien, adelante. te voy a dar una definición teórica que tal vez no entienda nada, pero ya mismo después de esta teoría te la paso a explicar. Ujú, El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca tomada desde distintos puntos de la superficie corporal. Esto traducido sería, viste que te acostás en la camilla y se te pone electrodos en los brazos, en las piernas, en el tórax. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese electrodo capta la electricidad que se genera dentro del corazón y la lleva al papel, a la máquina lo amplifica, amplifica esa señal y la dibuja. Por eso es el registro gráfico. La dibuja y la imprimís ahí o no y las vas mirando el dibujo. Entonces, lo que uno analiza es ese dibujo. Dentro del corazón hay un generador eléctrico. En realidad existen varios generadores eléctricos, pero en condiciones normales hay un generador eléctrico que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Es un nódulo, se llama nódulo sinusal, un tejido que genera electricidad, pero a la vez hay un sistema específico de conducción. Si bien ese nódulo está ubicado en la aurícula derecha, la electricidad avanza por tres haces hacia otro nódulo, más hacia abajo, más yendo a los ventrículos, y por un haz que se desprende del haz anterior, va hacia la aurícula izquierda. Ese haz también conduce la electricidad generada por este nódulo hacia la aurícula izquierda. Entonces, esa electricidad salida del nódulo sinusal recorre ambas aurículas, viene al nodo auriculoventricular, pasa por un haz que se llama haz de His. El haz de His, después de un corto trayecto, se divide en dos ramas, ramas derecha que va al ventrículo derecho del haz de His y rama izquierda del haz de His que va al ventrículo izquierdo, la cual se subdivide en dos fascículos. Y luego, gracias a un tejido específico, se llama red de Purkinje, termina esa electricidad activando ambos ventrículos.
y se cumple este ciclo en cada latido. Entonces se genera la electricidad, se conduce esa electricidad y activa aurículas y ventrículos y el corazón se contrae. Entonces, captamos esa electricidad y la analizamos. Eh, Esa electricidad es importantísima. Nosotros con el electrocardiograma, te hablo de este estudio de base, ¿no? Pero también con otros estudios eléctricos se puede saber, podemos saber quién genera la electricidad dentro del corazón, si es ese nódulo, o suponete que ese nódulo dejó de funcionar por algún motivo, se enfermó y no funciona, el corazón no queda parado por lo general, va a haber otro foco eléctrico que va a decir, uy, el nódulo sinusal no me está mandando electricidad, voy a salir yo a defender el corazón. Y entonces sale otro generador eléctrico dentro del corazón a gobernarlo, a generar electricidad. Tal vez no la genere con la misma frecuencia que genera este nódulo, que le genera entre 60 y 100 latidos por minuto, pero por lo menos el corazón no quedaría parado. Y es importantísimo que este otro foco ectópico, fuera de lugar, pero que va a generar electricidad, hace que el corazón se mantenga en funcionamiento. No solo sabemos quién genera la electricidad, sino también dónde está ubicado ese foco que está generando electricidad, si está en las aurículas, si está en los ventrículos, si está arriba, si está abajo, si está a la derecha, si está a la izquierda. También sabemos si la electricidad que se conduce por todo ese sistema que yo te dije anteriormente, si en alguna parte del sistema hay un bloqueo, hay un corte de ruta, por así decirlo, sabemos qué tipo de bloqueo está sufriendo esa electricidad y también sabemos por qué atajo, por qué otro camino se está conduciendo esa electricidad dentro del corazón. Fíjate qué importante es ese estudio con lo que yo te estoy diciendo ahora. Uf, Un tremendo. estudio rápido, sencillo, que en 2 minutos los tenés hechos. Madre mía, fíjate, pero bueno, la definición que has dado al principio, Jorge, es lo que se produce entre latido y latido, ¿no? Claro, 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 claro. Todo esto ocurre. Vos podés venís con un electro normal. Todos los latidos, se genera bien la electricidad, se conduce bien, se genera bien, tuk, tuk, tuk. Y de repente ves un latido, a lo mejor, que te hizo un bloqueo o que te hizo alguna historia y los otros latidos por ahí están normales. O tenés 4 o 5 latidos que modifican, ya sea que el generador se inhibió y que hay otro generador eléctrico dentro del corazón que, suponete, en el sexto latido comenzó a generar electricidad otro generador. Con el electrocardiograma vos sabés que el nódulo sinusal, el normal, dejó de generar por ese momento y hay otro generador eléctrico que toma el comando. Entonces ahí pondrías que el ritmo del corazón ya no es simplemente sinusal, todo el electrocardiograma, sino que tienes un ritmo sinusal que alterna con un ritmo X. Podría ser un ritmo de la unión aurículo-ventricular. Ujú. Jorge, es decir, evidentemente hay mucho tecnicismo en todo esto, pero por lo que yo, perdóname, mi ignorancia en este asunto, yo estoy aquí con la boca abierta escuchándote, estoy aprendiendo muchísimo contigo bueno, en los 8 minutos que llevamos de entrevista, porque está siendo realmente tremendo. Estamos hablando de que, bueno, de alguna forma el corazón cuenta con una especie de seguro, ¿no? De seguro si falla eso que genera ese impulso eléctrico. Parece que tiene otro de reserva, otro el cual está alerta en caso de que falle el principal. Exactamente, muy bien, perfecto. Más o menos así sería la cuestión. Sí. Por lo general, todo es relativo en esto, ¿viste? Cada paciente es un mundo, cada corazón es un mundo, pero por lo general sucede eso. Por ejemplo, vos con un electrocardiograma ya vas a definir si el paciente tiene que ir a un marcapasos o no tiene que ir a un marcapasos, por ejemplo. Ujú. Si tiene un bloqueo aurículo-ventricular que sería completo o de segundo grado en su variante determinada o no. Entonces, por ejemplo, si esa electricidad que salió del nódulo sinusal viene a los ventrículos, pero tiene un bloqueo aurículo-ventricular completo, no le permite pasar, los ventrículos estarían parados. En ese momento estarías en un paro cardíaco, pero vos observás que los ventrículos igual están latiendo. ¿Por qué? Porque si bien la electricidad que se generó en aurícula no pasó a ventrículos, hay un foco eléctrico en los ventrículos que salió a defenderlo.
Ahora, cuando yo veo el electrocardiograma, recién ahí me doy cuenta, porque si yo te controlo un pulso, por ahí vos tenés 60 por minuto. Vos me preguntás, yo tengo 60 por minuto, ¿estoy bien? Y yo siempre te voy a decir, no sé, no sé, yo dudo, no lo sé. Porque te hago un ejemplo, vienen dos pacientes al consultorio, los dos tienen 60 por minuto. Uno se va a la casa, hace deporte, la vida normal, cotidiana, y el otro se queda internado esperando un marcapasos. ¿Cuál es la diferencia si los dos tenían 60 por minuto? Acá más que la cantidad solamente, hay que ver la calidad de esos latidos. ¿De dónde están viniendo esos 60 latidos por minuto? ¿Quién está gobernando al corazón en ese momento? Uno se fue a la casa, ¿por qué? Teniendo 60 por minuto. Porque la electricidad salía de las aurículas, pasaba a los ventrículos y tanto aurículas como ventrículos eran gobernados por este nódulo y no había ningún problema. Las aurículas latían a 60 y por lo tanto los ventrículos latían a 60. Y ese se va a la casa y hace su vida normal. Ahora el otro tenía 60 por minuto, pero en sí la electricidad de las aurículas estaba a 80 por minuto. Cuando llega a pasar a ventrículo no pasa, tiene el paso bloqueado y los ventrículos estaban latiendo a 60 por minuto porque un foco ectópico fuera de lugar, pero que salió a defender al corazón, lo estaba gobernando desde los ventrículos y no desde la aurícula. Entonces, ese foco se puede parar en cualquier momento o ese foco podría inhibirse y sale un foco más abajo ventricular a tratar de defenderlo, pero la frecuencia va a ser menor, tal vez sale a 35 por minuto y no le va a alcanzar para la vida, no va a poder caminar, se va a agitar, se va a desmayar el paciente y demás. Entonces este era de alto riesgo, tenía 60, pero los 60 no estaban siendo generados desde las aurículas, sino que estaban siendo generados por este foco que salió a defender al corazón porque el paso eléctrico estaba bloqueado. Ujú. Jorge, ¿hay alguna manera, alguna forma de que podamos detectar, el paciente pueda detectar algo así? Es decir, algo así para poder acudir a urgencia o acudir al médico para que le pueda hacer ese tipo de pruebas. No, a veces no. Por eso, porque si el paciente sigue teniendo 60 por minuto, no va a descompensarse, va a ser, si, más si no hace ejercicio ni nada, se va a sentir bien. Justamente la semana pasada estuvimos con una paciente que pasaba esto y se quería ir a la casa. Pues yo estoy bien, yo no tengo nada. A mí el cardiólogo me dijo, no sé cuándo le había dicho que estaba bien. Sí, en ese momento estaría bien, pero ahora tenía un bloqueo aurículo-ventricular completo y tenía que ir a un marcapaso y no sentía nada porque el foco que la estaba defendiendo era alto, era de una frecuencia de 60, pero si el foco se inhibía y salió otro foco, esa mujer era un riesgo potencial, podía sincopar o hasta morir en cualquier momento, pero hasta ese momento no sentía nada. Por ese motivo no hay que esperar a sentir, porque a veces el síntoma es relativo. Hay mucha gente que no siente y está teniendo cosas muy graves. Y otras personas que sienten mucho, uy, siento palpitaciones, siento esto, siento lo otro, y no está teniendo prácticamente nada importante. Ujú. Bueno, eso cuando hablamos, ¿no? Del tema de la famosa taquicardia, las palpitaciones y demás, ¿no? ¿Cuándo tenemos que, podemos decir, alertarnos cuando tengamos una sensación así? Mira, los síntomas pueden ser compatibles con muchas cosas. De repente, vos tenés una anemia y te vas a sentir palpitaciones, pero solucionada. En este caso no sería primario, no sería del corazón el problema. Te solucionan la anemia y el corazón se te normaliza. O tenés un hipertiroidismo. Vas a tener arritmias cardíacas. Perfecto, pero ¿qué pasa? Te acomodan el hipertiroidismo y la arritmia seguramente desaparece o mengua. Entonces, ahí vos tenés un problema secundario, no central, no es un problema cardíaco. Hay otras veces que sí, que el problema es primario, que el problema lo tiene el circuito eléctrico, o tenés una coronaria tapada, indirectamente vas a tener isquemia y por lo tanto eso puede generar arritmias cardíacas. Ujú. Y ahí acomodando las coronarias también se te puede solucionar el problema de las arritmias, o bien si el problema es eléctrico en sí mismo, solucionando el problema eléctrico, se acomodaría todo. Mm. Hay un síndrome, mira que el electrocardiograma es tan importante, se puede determinar, diagnosticar, digamos, que un síndrome que se llama síndrome de Brugada, porque justamente fueron unos hermanos españoles, Brugada de apellido, quienes lo empiezan a hablar y le dan entidad a esta patología,
descubierto, o por lo menos ellos lo hablan en el año 92 más o menos, y que te da muerte súbita. Eso es un defecto congénito en los canales de sodio y vos haces un electrocardiograma y ya sabes que el paciente está portando el síndrome de Brugada, pero el paciente no siente nada. Le haces un ecocardiograma y es normal, la estructura del corazón es normal, todo es normal. Es una medición eléctrica. Es solamente eso que se manifiesta en el electrocardiograma y vos sabés que tiene alta probabilidad de morir súbitamente en la tercera o cuarta década de vida. Madre mía. Entonces, ahí viene, ¿qué se hace? Se le pone un cardiodesfibrilador implantable o se le da medicación, bueno, eso ya lo ve el médico. Generalmente se le pone un CDI, un cardiodesfibrilador implantable, por esta posibilidad de muerte súbita. Y fíjate que no tiene síntomas, porque es un corazón que vos lo ves y es normal, va a hacer deporte, va a hacer todo y no hay síntomas. Pero sí hay una medición eléctrica que lo podés hacer en el electrocardiograma, no importa si el paciente tiene 15 años. Sabés que ese paciente tiene alta probabilidad de tener arritmias graves cardíacas en 30, 40, a los 30, 40 años y de morir súbitamente. Ujú. Jorge, entonces las arritmias vienen producidas en este caso por esos nódulos que dejan de funcionar, ¿no? Y mandan ese impulso eléctrico, ¿no? Podemos decir, No, ¿no? no siempre dejan a veces, por ejemplo, ¿qué es una arritmia? Exactamente, ¿qué es una Toda arritmia? Sí. Adelante, adelante. Toda pérdida o alteración del ritmo sinusal normal se considera una arritmia cardíaca. Ahora, no toda arritmia es maligna. Hay arritmias que son benignas o que no tienen importancia. Por ejemplo, el nódulo sinusal genera entre 60 y 100 latidos por minuto en condiciones normales. Suponete que vos corres o te asustaste y tenés 115, pero siempre es este nódulo que está generando los latidos, es una arritmia. Ujú. eh, Pasa, digamos, modifica eso de lo que hablaba recién de la definición teórica, y sería una arritmia pero benigna. Tiene que estar esa arritmia. Es normal que vos corras, que te asustes o lo que fuera, tiene que estar, se acelera, llevarte más oxigenación, más nutriente y todo lo demás. O sos deportista, tenés menos de 60 por minuto, también sería una arritmia y es normal también. Ujú. Ahora, una cosa que sea por este motivo y otra cosa es si este nódulo genera electricidad, pero a la vez hay otro nódulo que se mete también a generar electricidad, o que se van alternando unos con otros, o directamente que se inhiba este nódulo y se genere la electricidad dentro del corazón desde otros focos eléctricos que dispare desde ahí, sea aurículas o ventrículos, bueno, ya ahí estaríamos hablando de otro tipo de arritmia que habría que ver si son importantes o no, determinar la causa que está provocando esa arritmia y bueno, y después se verá si es importante o no. A veces hay arritmias que si provocan muchos síntomas, se las medica, pero no porque sean tan importantes, y otras arritmias que se convive crónicamente con esas arritmias, son crónicas, el paciente convive con ellas. Por ejemplo, vos tenés fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, y el riesgo de esta arritmia son los trombos que puede generar. Entonces el paciente queda anticoagulado y vive, pasa sus años sin ningún otro problema, haciéndose sus controles y demás, y convive con esa arritmia. Ujú. La verdad es que, bueno, perfectamente también explicado. Jorge, Jorge, ¿el corazón está plenamente estudiado? ¿Está plenamente, o hay misterios en el corazón aún por descubrir? Siempre hay misterio. La vida humana es un misterio continuo. Hay cosas que se creían y que ahora no son. Bueno, eh, s- hay cosas que todavía están por descubrirse, pero hay una gran cantidad de patologías y de cuestiones cardíacas que ya están descubiertas, que son muy importantes y que, volviendo a este estudio, cuando vos ingresás a la guardia, por ejemplo, viene infartado un paciente y el infarto también vos por el electrocardiograma lo podés ver y también podés saber qué cara del corazón se está infartando, si es la cara de adelante, la posterior, la punta del corazón, la lateral, todo eso lo vas viendo con el electrocardiograma. Y después ya más enzimas cardíacas y demás, se lo deriva al paciente a hemodinamia para ver si se le coloca esteno, si se programa para una cirugía a corazón abierto y todo eso. Pero fíjate que primero pasás por el electrocardiograma.
O sea, el electrocardiograma podemos decir que es el paso previo a todo lo demás. Es decir, algo realmente imprescindible, fundamental, un paso que, como bien has dicho, no dura mucho tiempo, pero que te puede, bueno, no que te puede, te identifica todas y cada una de las dolencias que puede generar el corazón. Totalmente. Y además, por ejemplo, un corazón con una arritmia determinada, el médico le da determinada medicación. Esa medicación a veces, si el paciente no descansa y demás, puede prolongar lo que nosotros conocemos en un tiempo, ¿no? El intervalo QT, que sería el tiempo donde los ventrículos se activan y los ventrículos se quedan quietos nuevamente. Ujú. Ese intervalo QT prolongado te puede dar muerte súbita. En este caso sería mediado por la medicación. Hasta ahí no tenés síntomas. Vos te haces un electrocardiograma, estás viendo el QT prolongado, sabés que puede ocurrir una muerte súbita, avisas al médico y el médico verá si entonces baja la dosis de esa medicación, se la cambia, o él hará su parte médica a nivel farmacológico. Ujú. Entonces también hay medicaciones que te pueden causar trastornos si te intoxicas o si lo que fuera por ejemplo, a veces hay ciertas medicaciones que le dicen al paciente, no la consuma el sábado y el domingo. El paciente se olvida y le entra a dar sábado, domingo, de lunes a viernes. Y claro, eso lo que era para mejorar su arritmia termina siendo agravando su arritmia porque sería proarrítmico el QT prolongado y da arritmias graves que te pueden llevar a la muerte. Ujú. Por eso es tan importante, cuando estás medicado y todo, hacerte también el electrocardiograma, el médico dirá cada cuánto tiempo, para ir controlando todos estos detalles. O sea, es Y decir, la ventaja, adelante, Jorge, perdona. la ventaja del electrocardiograma que no es como rayos, porque rayos te da voz y puede ser perjudicial para tu salud. El electrocardiograma te puede hacer uno cada un minuto y no te pasa nada, porque yo no te estoy dando nada a vos cuando te hago un electrocardiograma, sino que la electricidad de tu corazón viene hacia mí, hacia el equipo, y no hay ningún riesgo de salud para vos que te lo estás haciendo ni para mí que te lo hago, ¿entendés? O sea que un electrocardiograma sirve. Y vos me decís, ¿sirve el electro que me dice hace 2 meses? No sirve para un valor actual, para hoy, a ver qué tenés hoy, pero sí me sirve como valor comparativo. Ujú. Si yo por eso siempre digo, tráeme el último electrocardiograma que tengas, aunque sea de un año atrás, porque si yo veo las rayas que están iguales hace un año atrás, listo, más o menos está igual. O si veo un tipo de arritmia, me fijo si ya la tenías hace un año atrás, digo, sí, está la misma arritmia. Pero si el año atrás no la tenía y te la veo ahora, me sirve para eso el electrocardiograma viejo, me sirve comparativamente. Jorge, ¿cada cuánto tiempo deberíamos hacer un electrocardiograma? Según tu Si el criterio. corazón está normal, viste, se aconseja cada año. Todo es relativo, como te ¿Y a decía. partir ¿Qué de qué sé edad? yo? ¿Y a partir de qué edad también? De cualquier edad. Yo he hecho a los neonatos, pediátricos, jóvenes, adultos, adultos mayores, a todo el mundo. Ujú. Porque hay patologías que son congénitas o se transmiten también eh, genéticamente y hay que hacerle igual. Así que a cualquier edad, no hay una edad para decirme empiezo a hacer el electrocardiograma. Ujú. Es más, a veces se nace con un cablecito de más. Y ese cablecito está, vos tenés las aurículas y los ventrículos. Aurículas acá, ventrículos acá. Se comunican, hay unas puertas, unas válvulas, que es la válvula mitral en la aurícula izquierda que comunica el ventrículo izquierdo y la válvula tricúpide que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho. Y por esa válvula suele pasar un cablecito, digo cablecito que sería un tejido que conduce electricidad. Y esta electricidad que sale del nódulo sinusal, en vez de irse por la ruta señalada, se avanza por ese atajo. Llega más rápido a ventrículo, centésimas de segundos más rápido. Ese cablecito que está ahí es un cablecito que no tenía que estar, es una falla que viene ya de nacimiento y es un haz que se llama haz de Kern. Eso lo que te puede provocar y generar en algún momento es arritmias gravísimas que te llevan a la muerte y a veces son rebeldes al tratamiento farmacológico y al choque eléctrico. Eso tiene solución, con electrofisiología se mete un catéter, se ablaciona, se quema ese haz y ya la electricidad pasa sí o sí por la ruta señalada Ujú. y no va a ir por el atajo y se terminó el problema. Eso se nace. Entonces, si vos tenés un chiquito de 4 años, le haces y ya ves que tiene eh,
este síndrome de preexcitación ventricular, por ejemplo, que uno de ellos es el Wall-Parkinson-White, ya ves que está por el electro, también ya ves que está conduciendo por el haz, o que está conduciendo por la ruta señalada, pero que a la vez algunos latidos conducen por ese haz. Ya todo lo analizás por el electrocardiograma, sabés por dónde se está conduciendo la electricidad dentro del corazón. Entonces ya, fíjate, un chico de 4 años ya sabes que tiene ese haz de Kemp. Y después el médico verá qué acción tomar al respecto. Madre mía, la verdad es que, bueno, vaya clase magistral que nos está ofreciendo en este caso Jorge Dotti, lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Y Jorge, rápidamente, fíjate, la entrevista está prevista por unos 15 minutos, nos hemos ido a 25 ya, fíjate, ¿no? Porque estoy entusiasmado con la entrevista, la verdad. Pero bueno, tenemos un minutito. Hubo alguien también, un amigo, bueno, que lo vi después de un tiempo y resulta que, bueno, que había tenido una cuestión también con el corazón, había tenido incluso un cateterismo y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué te ocurrió? Dice, no, que él tenía un reloj inteligente y el reloj pues me detectó algo extraño y acudí al médico bueno, me detectaron esto, ¿no? La pregunta que hago, pues, sobre todo para el tema ahora de la tecnología, ¿no? ¿Los relojes inteligentes actualmente pueden detectar algún tipo de alteración en cuanto al corazón y que pueda ser proclive para acudir al médico? No sé qué tipo de reloj es, ni tampoco si marca el gráfico o si te da un informe. Inclusive nosotros tenemos electrocardiógrafos que nos dan el informe. Pero yo estoy habituado a leer yo el electrocardiograma, no le hago caso al informe, porque es como cuando te pones un holter, como cuando leo el holter. Cuando lo vuelco a la computadora te da como si fuera un electrocardiograma, pero a veces hay malos sensados y te da movimiento y eso te lo toma como una arritmia y simplemente es movimiento. Entonces lo termino definiendo yo si esto corresponde o no y le digo no al equipo si yo veo que eso no corresponde a lo que el equipo me está diciendo. Ujú. Por eso que te digo, los relojes, no sé cuál será ese reloj, pero te podría a lo mejor alertar de una máxima frecuencia o de una mínima frecuencia y no sé si presentan dibujos electrocardiográficos o no. Pero todo es relativo y siempre tiene que estar el ojo entrenado para verlo. De todas formas, toda llamada de atención, sea a través de un reloj o a través de un síntoma que uno tenga, está bueno. El problema es el paciente que no tiene síntomas. Por eso es aconsejable ir igual al médico y hacerse el electrocardiograma, porque no siempre, como te digo, te da el síntoma, o cuando te da el síntoma puede ser tarde. Claro que sí, claro que sí. Jorge, una pena, nos tenemos que marchar, el tiempo se nos acaba. Que ha sido toda una masterclass y ha sido realmente impresionante el poder hablar contigo desde Argentina. Jorge, Daniel Dotti, técnico superior en cardiología, bueno, nos ha dado todos los detalles al respecto de lo que significa y cómo se define un electrocardiograma. Jorge, amigo, un abrazo muy fuerte allá en Argentina y seguimos en contacto, amigo, un abrazo. Fernando, otro abrazo para vos. Muchísimas gracias, gracias a vos. Abrazo para toda tu audiencia y para Antonita que ha logrado esto tan importante, la difusión del electrocardiograma. Un abrazo fuerte y también para Antonita muchos besos. Muchas gracias. Chao.